Pedro no es mi discípulo. Arrancamos prácticamente en la misma curva de salida, con el mismo tipo de intenciones. Y coincidimos además en una operación transnacional, que era la reivindicación de Villa, en la que estábamos empeñados al menos 4 personas. Nosotros 2, el historiador chihuahuense Chuy Vargas y Katz. La operación era múltiple, cada uno de nosotros caminando. Yo no conocí el libro de Pedro sobre la división del norte hasta que ya estaba terminado y conocí una versión del manuscrito. Entonces no quiero ponerme medallas que no son mías, que bastante tengo con las que sí son mías y cada una me cuesta un huevo. Y pero sí la coincidencia en el proyecto de una historia narrativa. En particular en el tema que nos tiene aquí hoy, que es, hay historiadores que piensan que pueden contar una revolución sin hablar de la lucha armada. Tan cabrones, pues, ¿no? Todo se reduce a un rejuego de la lucha por el poder, las relaciones políticas en torno a la lucha por el poder, y de tal manera que hacen una historia política simplificada, y por lo tanto a la hora de que entran a narrar acontecimientos, pues repleta de errores. Nosotros crecimos teniendo una versión de las batallas de Celaya absolutamente chafa, pues, ¿no? Por un lado era la versión del continuismo priista que se identificaba con Obregón, en la que la brillante estrategia del general Obregón, constructor del Estado Nacional, había sido la determinante de la victoria en Celaya. Y bueno, se apuntaban algunos elementos sueltos ahí. Por contraposición había una historia de origen marxista chafa, marxista neandertal, que trataba de encontrar explicaciones con el sistema de yo ando con la tesis en la cabeza, luego pisco por aquí 4 o 5 cosas, las agarro y a martillazos hago que entren, chinga, ¿no? La tesis precede a la investigación, que es una tradición además académica de la derecha a la izquierda y el centro al fondo, el de primero establecer la hipótesis y luego hacer la investigación. Chingón método, ¿no? Y todavía se sigue diciendo en la Academia Mexicana, no, el punto de partida es la hipótesis. No mames, ¿cómo hipotetizas sin haber hecho por lo menos un primer rastreo en profundidad informativo que te permita construir iniciales hipótesis que además vas destruyendo o alargando, negando o afirmando en el proceso de trabajo? Es esto de poner la carreta delante del burro y todavía esperar que el burro la empuje con la cabeza, chinga, ¿no? Esta versión de la izquierda neandertal, en algunos casos con compañeros muy respetables y muy chingones y muy queridos por su participación en las luchas sociales, pero francamente con esta idea del marxismo primario, del marxismo cavernícola, de que hay una explicación económica escondida en el fondo de todo. Y tú dices, sí, chinga, pero no sirve para todo, porque si sirviera para todo, que alguien me explique cómo el marqués de Lafayette terminó apoyando la revolución de Washington. ¿Qué razones económicas de fondo había para descubrir que un caballero de la aristocracia francesa diera el chaquetazo y se pasara a los rebeldes washingtonianos, ¿no? Trotsky, más afortunado en el matiz, decía, bueno, ándense con cuidado, a veces el papel del personaje histórico es mucho más determinante de lo que parece en el proceso de la historia. Por lo menos obligaba este matiz. Pero esta versión medio neandertal pues era chingona. La batalla de Celaya la había ganado Obregón porque el proletariado había estado de su lado, que era la fuerza emergente. Y tú dices, ¿cuál? Porque si eran los batallones rojos, en Celaya no estuvieron. No. Estaban 2 pinches grupitos mientras que el resto estaba en la Huasteca y en Tampico. Si eso era además el proletariado, pues vaya pinche representación más chafa de la clase obrera emergente que se había expresado en otros momentos apelando a otras corrientes y otras tendencias como la etapa magonista. Ergo, eso de que Obregón ganó porque supo captarse a la clase obrera, valía madres. Segundo,
era la modernidad frente al atraso del campesinismo villista, ¿no? Entonces por eso ganó en Celaya, porque Obregón era la modernidad. Puta, cómo les gusta la pinche modernidad, ¿no? El alambre de púas es superior al mecate, símbolo de la modernidad. Y entonces en Celaya, Obregón había aportado el genio de la modernidad y había alambre de púas. Pero luego ahí anduvimos dándole vuelta al tema, tanto yo como Pedro, y descubrimos que había alambre de púas para 10 kilómetros, o 6, o 4. ¿A ti cuánto te dio la cuenta? Pues, 4 kilómetros. Con 4 pinches kilómetros de alambre de púas, nomás reúnes a 300 vacas y que no sean de Chihuahua, ¿no? Vaca flaca del Bajío. Entonces, bueno, la modernidad del alambre de púas. Las trincheras. Obregón, paralelo inmediato en el cerebro de la visión poco informada, es la guerra europea, la modernidad, la guerra de trincheras, ¿no? Y entonces las trincheras de Obregón en Celaya. Bueno, las trincheras de Obregón en Celaya eran las loberas de los yaquis, que consisten en un hoyo de 1.5 metros, donde tiras abajo una caja de balas, luego metes a un yaqui adentro, le das un pinche fusil y le dices, si sales te chingan. Esas eran las trincheras. Agua y pinole, cabrón. Agua y pinole con suerte, ¿no? No una red elaborada en la lógica de la guerra de trincheras, de la guerra europea, interconectadas con niveles primero, segundo, tercero frente, interacción de la artillería, ni madres. La modernidad de Obregón era la guerra de trincheras. Claro, nadie estudiaba qué chingados eran las trincheras de Celaya. Pero, la modernidad, el uso de la ametralladora. Bien, como hemos podido demostrar, Villa tenía más ametralladoras que Obregón en la batalla de Celaya. La aviación, mentira, Obregón no tenía aviación en Celaya. Y Villa había sido precursor de la utilización de aviación con los halcones dorados, que por cierto no actuaron, porque era una aviación chafísima, en la que tenías que bajar tanto para tirar la bomba a mano que te llenaban la carlinga de plomo, ¿no? Entonces se desvanece la teoría de la modernidad obregonista. Y entonces tienes que empezar a saber qué pasó en Celaya. Y eso implica abandonar toda hipótesis y hacer una investigación en profundidad, momento a momento, día a día. No voy a adelantar las conclusiones que tenemos, porque no sé si Pedro las compone. No leí la parte de Celaya de 1915, pero supongo que sí, compartimos. Bien. Partes y partes. En último caso, la obligación era entrar en otra manera de leer el acontecimiento militar, que en el encadenamiento de Celaya, Celaya II, León, Aguascalientes, se vuelve la clave de la derrota de la radical de la revolución. Nada más y nada menos. Esos acontecimientos militares encadenados, que luego tendría su segundo capítulo en la campaña hacia Veracruz de los zapatistas, o en la campaña de Sonora de Pancho Villa. Pero si hay un momento clave, pues es el encadenamiento de las batallas del Bajío, y es un fenómeno militar, y había que estudiar en detalle y en profundidad para volver a recontar la historia, despojados de los fantasmas de la ideologización, el simplismo o el amor reaccionario por Obregón, para poder confrontarla. No es el único caso, lo utilizo como ejemplo porque es muy revelador, muy sintomático. Pero este fenómeno se nos viene presentando en los estudios que teníamos sobre la Revolución Mexicana de una manera sistemática, ¿no? Y entonces vas encontrando, y esto es quizá lo que sea interesante para un grupo de historiadores de historia, cuáles son las trampas que se le colocan en su camino al historiador. De repente entras en el trabajo que hizo la Meyer para la fundación esa Pitirurris que tienen ahí en, ¿cómo se llama? El Mora. El Instituto Mora. ¿Para Clio? No, la de las 100 entrevistas con villistas. Ya, el programa de historia oral. Eso, el programa de historia oral de Eugenia Meyer, reputada historiadora, que ojalá estuviera aquí para dar unos zapes, para ver si se compone. Y entonces ves el modelo de investigación en torno al villismo.
el proyecto de historia oral se hace en un momento maravilloso. Tiene, pues, ¿qué tendría? 70 o 80 supervivientes del villismo. Entre, 500. No, bueno, 500 con zapatistas y... pero de los que entrevistan. De los que entrevistan. Sí, uno siempre. Menos de un centenar. Puta, pero un centenar de testigos. ¿Sabes lo que yo hago con eso, compañeros? En la historia que acabo de hacer sobre la CNT anarquista tenía 3 testigos. Todos los demás se me habían muerto. Y tuve que trabajar con eso porque no había más. Y claro, testimonios que se habían quedado rodando por el camino en libros, folletos, artículos, bla, bla, bla. Pero esta tenía 100 testigos. ¿Qué hace con los 100 testigos? Saca un chingo de dinero del gobierno, cual acostumbra, y manda a un grupo de investigadores que en su vida habían oído hablar de la Revolución Mexicana, porque se notan las preguntas que hacen. Entonces les dice, entrevista a este ruquito. Cuando la técnica de entrevista es un instrumento fundamental para un historiador, a no ser que esté estudiando el Paleolítico. Si estás estudiando el Paleolítico, ni pedo, puedes brincarte el curso de entrevista y no tomarlo. Pero como estés en el siglo XX, pues no hay de otra, ¿no? Entonces, la técnica de entrevista es, tú sabes un chingo, de tal manera que el entrevistado no se te puede escapar. Y sabes dónde están los nudos, las trampas, los trucos. Porque en un entrevistado cuya memoria de los acontecimientos ha dejado pasar 50 años, hay multitud de trampas. Entre otras, que lo que leyó después se acumula con lo que vivió, y si mejora su versión de los hechos, se acompasa, ¿sí? Lo que le contaron y lo que ha engrandecido. De tal manera que algunos entrevistados dicen, ya iban 10,000 hombres a caballo. Y dices, no mames, pues si era una brigada de la División del Norte, no podía tener más de 1,200. Los otros 8,800, ¿de dónde chingas los sacaste? Multiplicaste por 4 las patas de los caballos para que te diera el número, ¿no? O yo estaba ahí. No es cierto, no estabas ahí, estabas a 400 kilómetros. Pues si tú eras de esta otra brigada, ¿no? O yo vi, no, tú no viste, estabas a millares de metros del punto de los hechos porque estabas en la otra parte del cerco. Entonces, cuando el entrevistado no tiene ni noción, pero además no tiene empatía con los entrevistados, estás entrevistando viejos villistas, pendejo, trátalos con amor y cariño, chinga, ¿no? Entonces las entrevistas son chafísimas. Aún así, el material es maravilloso, porque quieras que no, en ese cúmulo de información siempre hay elementos de rescate preciosos, muy brillantes. Pero el pinche desperdicio es verdaderamente brutal, la manera como se hace el trabajo. Entonces, encuentras que estas aproximaciones desde la Academia Pirurris y con dinero a la Revolución Mexicana son entre cínicas, mentirosas, chafas, y siempre bien pagadas, porque siempre el aparato del Estado está poniendo dinero conmemorativo, ¿no? Y porque detrás de muchas de las operaciones están instituciones, ¿sí? Que aportan fondos interesantes. Y siempre hay material rescatable, y siempre hay historiadores decentes que hacen un esfuerzo en profundidad por avanzar. Pero, básicamente, el trabajo es trabajar sobre eso. Cuando me tocó revisar, no hace demasiado tiempo, un libro considerado clásico e impoluto, que es el de Aguilar Camín sobre los varones de Sonora, la frontera nómada. Mi disco duro se llama Pedro Salmerón, dice, el mío está más pinche averiado que... La frontera nómada era un libro considerado clásico. No tenía desperdicio, estaba bien escrito, sí estaba bien escrito, comparado con lo mal que escriben la enorme mayoría de los historiadores. Era una investigación muy original, sí era muy original. Y lo empiezas a leer estando en el territorio de los hechos, con mucha información acumulada, y te das cuenta que es la pinche apología descarada y semisubterránea de un concepto que acompañará toda su vida a Aguilar Camín, que es el concepto de solo cuenta la silla, el centro del poder, la élite, ni ilustrada, ojalá, la élite ilustrada, ¿sí?
Y es lo único que le interesa. Entonces, la conexión entre los movimientos de los varones y, por ejemplo, las guerras indígenas en Sonora, que es fundamental, es clave. Sonora no se entiende sin las 7 comunidades en acción durante los últimos 500 años. Está perdida, está escondida. Pero además, pesa extraordinariamente una visión que podrías llamar positivo-priista, porque es positivista pero en pinche, a lo PRI, ¿no? Que consiste en la simpatía por los que hacen patria en términos de construir poder. Entonces, el libro está plagado de amor hacia el dinero. El varón que de repente logra hacer una zona hidráulica potente porque renta compañías norteamericanas para hacer irrigaciones de segundo nivel, robándole el río a los yaquis, ¿sí? Tema que se queda soslayado, empieza a ser sujeto de admiración. No le hace que fuera trígamo, que a su primera esposa la hubiera agarrado a putazos 2 veces y se hubiera tenido que separar de ella. No le hace para nada que había sido denunciado a lo largo de su carrera 5 veces por topillero y por licenciado que hacía documentos fraudulentos. Esa parte queda obnubilada por la visión de el poder, el varón, los que hacen patria, y sobre todo por la visión suprema que recorre la obra de Aguilar Camín, que es el dinero. Que no te agarre Freud haciendo un pinche libro de historia, porque te va a rechingar. Tus peores enemigos, tus vicios, tus amores ocultos, tus negocios secretos van a estar reflejados en la manera de aproximarte al hecho histórico. Digo todo esto como prólogo para decir que la reconstrucción de la historia militar de la Revolución Mexicana no es un tema menor, siempre y cuando podamos incrustarlo en una historia totalizante. Alguien decía, ay, que a toda madre, ahora yo puedo estudiar historia de las costumbres. Y tú dices, ¿para qué chingados quieres la historia de la costumbre si no la reinsertas en la historia de las luchas sociales? Y ahora puedo estar en la historia del vestido. ¿Y para qué chingados te sirve la historia del vestido si no está reinjertada en la historia de las estructuras militares? Y, por ejemplo, no te permite, al estudiar la historia del vestido, averiguar que los generales santanistas, los coroneles santanistas, los tenientes coroneles santanistas gastaban más dinero en el uniforme que en el salario, que en la comida de sus tropas. Ahí es donde la historia del vestido. Y te puedes dar el lujo, hablando de los paños, los bordados de oro, la diferencia entre un bicornio y un tricornio. Los de bicornio son los que les ponen el cuerno una sola vez, los del tricornio son los que les ponen cuernos 2 veces, 2 veces. Y entonces se reinjerta. Es cierto, tenemos que avanzar hacia las historias segmentadas, fragmentadas, pero reinstrumentalizándolas en una historia de conjunto. Y ahora resulta que todo se ha vuelto más difícil, porque no puedes hacer historia seriamente si no haces historia de la literatura de la época, si no haces, aunque sea superficialmente, de las costumbres, del teatro, del vestido, y desde luego historia económica, si no hay una visión, etc. Ergo, en una revisión militar de la Revolución Mexicana hay que incorporar el tema de la economía, hay que incorporar el tema del vestido, hay que incorporar el tema de las costumbres. Y cuando trabajamos sobre un acontecimiento que se produjo hace 100 años y donde las carencias informativas son muy grandes, nos vemos obligados a operar con lectura, ¿cómo la podrías llamar? Con lectura con guantes, ¿no? Lees el periódico pero mantienes una distancia, porque el otro vicio que ha apasionado la historia es la de la veracidad de la palabra escrita. Todo es cierto si está escrito. Que hay un pinche telegrama, por lo tanto, esto es verdad histórica. Y tú dices, sí, pero ese pinche telegrama miente. Entonces, ¿qué verdad histórica? O la batalla de Torreón de Villa, la prensa del Distrito Federal tituló 8 veces Villa derrotado en Torreón. A 8 columnas, nada de título chiquito. Entonces, ¿qué fidelidad tiene la palabra escrita? El documento.
por sobre todas las cosas. Las memorias, bueno, ya eso ni contar. Pedro, que se ha especializado en desarmarle las memorias a Obregón, se divierte muchísimo. Entonces estás combatiendo, leyendo con guantes, otro de los grandes mitos socorridos por la academia. Dejo un tema para entrar con él, con batería al final, que es el problema de cómo contar. O sea, no solo de cómo investigar, sino de cómo contar. Lo reservo para el segundo round. Si nos da tiempo, carnal.